El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy te rogamos desde lo profundo de nuestro corazón que venga tu reino, que tu gobierno se establezca en nuestra vida, en este nuevo año. Creemos, amado Dios, que no hay bendición más grande que poder contar con la presencia tuya durante todo este tiempo. Sin tu presencia nosotros estamos completamente perdidos. No sabríamos qué hacer. No sabríamos hacia dónde dirigirnos. Sé tú, Dios amado, quien dirijas nuestra vida y todo lo que va a empezar a ocurrir a partir de este tiempo en este tu programa, Verdades Eternas. Gracias por permitirnos una vez más poder estar aquí congregados en torno a tu santa y bendita palabra. Es gracias a ti, es por tu misericordia, es por tu gran amor hacia nosotros que lo podemos hacer. Hoy como pueblo tuyo solamente tenemos palabras de gratitud en nuestro corazón por tu bondad, por tu fidelidad. Te rogamos, Dios amado, que la dulce presencia de tu Espíritu Santo se derrame sobre este altar que se ha edificado a tu nombre. Y que nunca la presencia tuya falte, porque es lo que más anhelamos. El derramamiento de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Haz, Dios amado, que nuestros corazones estén dispuestos para recibir tu santa y bendita palabra, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que en cada uno de nosotros cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Espíritu Santo. Glorifícate en cada corazón que te busca con sed, con hambre. Llénanos más y más de ti, Señor. Más de tu dulce presencia. Llénanos de tu paz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu gozo. Gracias por la invitación que nos extiendes para estar aquí, disfrutando de estas grandes revelaciones, de estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, pero que tú has preparado para aquellos que te aman. Y aquí hay un pueblo, aquí hay una iglesia que te adora con todo el corazón. Pero sin tu presencia en este lugar no somos nada. Por eso te suplicamos, dulce Espíritu Santo de Dios, que seas tú quien guíes este momento, que seas tú quien nos conduzcas a la verdad y que podamos entender y comprender tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.
Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, damos gracias al Dios Todopoderoso por el privilegio de poder encontrarnos una vez más. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí, listos y preparados para recibir este alimento que el Señor ha estado preparando para este tiempo. Padre, gracias por el honor tan grande que representa para nosotros el poder sentarnos a tu mesa y disfrutar de este pan nuestro de cada día. Que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. La palabra es viva, la palabra es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Que tu palabra penetre a lo profundo de nuestros corazones y que el propósito con el cual tú la envías se cumpla en nuestra vida. Nosotros no somos nada, la gloria y la honra es solo para ti, mi Señor. Tú eres el pastor de este ministerio. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, habíamos quedado en el tema de la fe. Y para comenzar un nuevo año donde uno no sabe con qué desafío se va a encontrar, es importante que fortalezcamos la fe. Así que vamos a comenzar o vamos a continuar con el tema de la fe. Y más adelante, ya cuando todas las personas se integren al programa, entonces vamos a estar compartiendo con ustedes lo que el Señor nos ha hablado para este año 2024. ¿Les parece? Entonces vamos a sumergirnos en el mundo de la fe. Hoy el título del mensaje que vamos a compartir es La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Para eso nos vamos al libro de Romanos capítulo 10. Nos vamos al libro de Romanos capítulo 10. En el verso 17 que enseña Romanos 10:17 dice su bendita palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el contexto, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta epístola o carta. Cuando hablamos de epístola, estamos hablando de carta a los cristianos que se encontraban viviendo en Roma por aquella época. Ese era su propósito, y así lo declara en el libro de Romanos capítulo 1 en el verso 15. Romanos capítulo 1 verso 15. Dice la palabra del Señor allí en Romanos 1:15. Dice: Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. Ahí encontramos el propósito con el cual el apóstol Pablo escribió acerca de que la fe viene por el oír a los cristianos que estaban en Roma. El libro de Romanos es aclamado por la mayoría de los eruditos bíblicos por su gran exposición doctrinal de la fe. Una de estas grandes revelaciones la encontramos en esta declaración aparentemente sencilla, pero demasiado profunda, que el apóstol Pablo hace, a través de la cual nos revela la que debería ser la fuente de nuestra fe. Uno, si necesita pan, sabe que el pan lo puede encontrar en una panadería. Pero cuando uno necesita fe, ¿a dónde va? Y aquí lo revela el apóstol Pablo. Si usted necesita fe, no hay otro lugar en donde pueda hallarla. El único lugar donde usted y yo podemos hallar fe verdadera, es en la palabra de Dios. Por eso el apóstol dice, la fe viene por el oír. Vamos a repetir eso que es poderoso.
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que si yo no oigo la palabra de Dios, es imposible que pueda tener fe. La fe verdadera se basa en lo que está escrito en la palabra. El deseo de Dios para ti y para mí es que seamos hijos llenos de sus palabras que dan vida. Dios anhela que experimentemos la alegría, el propósito y la paz de una fe que se basa no en emociones, sino en su bendita palabra. Él anhela que vivamos nuestras vidas con la Biblia como una fuente de constante esperanza cuando el mundo parece estrellarse a nuestro alrededor. La Biblia tiene el poder, mis amados, de llevarnos a una forma diferente de vivir el camino de la fe. Historias como las de Abraham e Isaac deberían llevarnos a confiar en las promesas de nuestro Dios. Historias como las de Israel y los muros de Jericó deberían llevarnos a actuar de acuerdo con la palabra y la guía de Dios, teniendo fe en que se moverá de manera poderosa para destruir nuestros obstáculos aparentemente insuperables. Y la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que renunció a todo solo por restablecer la relación con nosotros, debería guiarnos a una vida de servicio a nuestro Dios. El apóstol Pablo afirma que la fe, por medio de la cual el cristiano ha creído para abrazar la gracia de Dios, no tiene su origen en él mismo, sino que es un don de Dios. Es decir, es un regalo que Dios da, por lo cual, separados de Él, sin su intervención divina, no tendríamos fe alguna. En el libro de Gálatas se habla que el fruto del Espíritu es la fe. Es un fruto del Espíritu. Es necesario tener el Espíritu para poder tener fe, porque la fe es un fruto del Espíritu, no es un fruto que producimos nosotros. La fe que salva tiene su origen en Dios mismo, no la podemos producir nosotros. Esto quiere decir que cualquier aparente fe que no tenga su origen en Dios, en su palabra, es una fe falsa, como lo es la de aquellos que ponen su confianza en ídolos o rituales. Debido a esto, muchos piensan hoy que la fe en cualquier cosa es una fe genuina, una fe que podrá librarlos de sus pecados, de sus problemas y necesidades diarias. Una fe que los puede hacer prósperos y exitosos. Hay gente que considera, sobre todo el fin de año, que si saca una papa sin pelar debajo de la cama, entonces le va a ir próspero. O que si da vueltas con su maleta por el vecindario, entonces será un año donde va a viajar mucho. Hay fe, pero muchas veces esa fe está mal direccionada. Las iglesias en Galacia también luchaban con una fe equivocada. Miremos el libro de Gálatas capítulo 3, verso 2. Gálatas 3, verso 2. Dice la palabra del Señor aquí, Gálatas 3, verso 2. Esto solo quiero. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? La fe viene por el oír. Los judaizantes estaban haciendo que las iglesias en Galacia pusiesen la fe en las obras que ellos podían hacer, volviéndolos a ritos como la circuncisión y el abstenerse de alimentos, con el fin de ser aceptos y limpios ante Dios por su propia justicia, la cual ya no provenía de la fe en la obra de Cristo. Gálatas, miremos, capítulo 3, verso 1, por favor, Gálatas 3, 1. Dice la palabra del Señor aquí: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre nosotros como crucificado. Por eso el apóstol Pablo les pregunta: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La fe viene por el oír, no por las obras de la ley, no por las obras de nuestra justicia, no por nuestro pensamiento positivo, no por esperar que nos vaya bien. La fe verdadera tiene su cimiento o su fundamento en la palabra. Miremos Gálatas capítulo 3, verso 5. Es sorprendente esto. Gálatas capítulo 3, verso 5 dice la palabra: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿O por el oír con fe? Recordándoles que cuando oyeron con fe acerca de la obra de Cristo a favor de ellos, fue cuando fueron llenos del Espíritu Santo y que Dios obraba en medio de ellos. Esto quiere decir que cualquier aparente fe que no tenga su origen en Dios es una fe falsa, como lo es las de aquellos que ponen su confianza en ídolos o rituales. Algunos se bañan con las 7 hierbas para que les vaya bien, y ellos dicen: yo tengo fe. Pero no es la fe que tiene su origen en la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Lo que vivían las iglesias en Galacia no se diferencia mucho al panorama religioso que tenemos actualmente frente a nosotros, donde cristianos verdaderos y falsos confían en supersticiones y rituales, siendo así engañados creyendo que poseen una gran fe en Dios. Entonces usan el positivismo o la actitud positiva o el pensamiento positivo, coaching, amor al dinero, estrategias humanas y toda clase de ritos supersticiosos inundan la iglesia del Señor, desviándola de una fe genuina hacia una fe falsa sin base en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si nuestra fe no está cimentada en la palabra, no es una fe verdadera. No es la fe que viene como don de Dios para los hombres. No es la fe de los apóstoles, ni de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 10 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo viene hablando del anhelo suyo de que la nación de Israel sea salva,
Pero los israelitas, actuando en ignorancia, rechazaban confiar en Dios para ser justificados por la fe en Jesucristo, procurando justificarse mediante su propia justicia. Miremos qué dice el libro de Romanos, capítulo 10, versos del 1 al 3. Romanos capítulo 10, versos del 1 al 3. Dice la palabra: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación. Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Nos dice también que todo aquel que creyese en Jesucristo y su obra no sería avergonzado y sería salvado y justificado por Dios, fuera judío o fuera gentil. Eso está en el libro de Romanos capítulo 10, versos 4 al 12. Romanos capítulo 10, versos 4 al 12. Así dice la palabra del Señor. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. Hay gente que dice: ¿yo dónde puedo encontrar a Cristo? ¿Será que lo encuentro en el cielo? ¿Será que lo encuentro? ¿Dónde está Cristo? Y el apóstol aquí le revela: no tienes que subir al cielo para traer abajo a Cristo. Verso 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde está Cristo? Está cerca. Está en tu boca, está en tu corazón. Está en la palabra. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué se necesita para ser salvo? Sencillo. Mire, si creyeres en tu corazón, como lo dice la palabra, esto produce fe. Primero es si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Segundo, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, o se tiene fe para justicia, porque la palabra creer significa lo mismo que fe. Con el corazón se tiene fe para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere o tenga fe en Él, no será avergonzado. Verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Romanos capítulo 10, miremos ahora por favor el verso 13, Romanos 10:13. Dice Romanos 10:13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. La palabra invocar tiene en este texto la implicación de llamar al Señor para conocerle y adorarle.
Esto significa que una verdadera fe para salvación lleva a los hombres a reconocer ante el Señor su condición de pecado. Eso es tener fe. No es solo tener fe, creer que Dios puede hacer milagros. El milagro más grande que tú puedes recibir ni siquiera es que Dios te sane o solucione tus problemas. El milagro más grande que tú y yo podemos recibir es la salvación, y esta se adquiere mediante la fe en la obra que Jesús realizó en la cruz del Calvario. A veces estamos tan enfocados en los milagros que creemos que la fe solo sirve para eso, y no creemos que la fe nos debe alcanzar para la salvación. La fe en el Señor Jesucristo tiene que llevarnos a reconocer nuestra condición de pecadores. Si al estar en contacto con la palabra no trae a mi vida una convicción de pecado, yo no tengo fe. Porque la fe me debería alcanzar para saber que necesito ser salvado. La fe tiene que llevarme a reconocer la desdicha y necesidad de arrepentimiento que tengo, llevándolos a una adoración a Dios en reconocimiento por su obra a favor suyo en su Hijo Jesucristo. Eso es fe. La fe debe llevarnos a entender que necesitamos ser perdonados y ser salvados. Pero ¿cómo tener la fe? ¿Qué es don de Dios para invocar su nombre? O como pregunta el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? Romanos capítulo 10, verso 14 dice algo bien interesante. Romanos 10, 14. Aquí dice la palabra. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no tienen fe? Refiriéndose a Jesús. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Al igual que los judíos que habían rechazado la fe por ignorar la justicia de Dios, los hombres no podrán invocar a Dios si ignoran su necesidad de salvación y la obra de Dios para justificarlos. ¿Cómo tendrán fe para invocar a quien no conocen? Los hombres que están lejos del conocimiento de Dios, de su palabra, de la verdad revelada por Dios en su Hijo Jesucristo, abandonados a su falso conocimiento y superstición, no pueden conocerle solo por el testimonio natural. Entonces se desvían e invocan a dioses falsos, e incluso acusándole su conciencia de que pecan, no han oído cómo pueden ser limpios. La fe viene por el oír. Yo debo oír que necesito ser limpiado. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo conocerán al Dios verdadero si no saben quién es o dónde buscarlo? El hombre sin Dios, mis amados, y su palabra, no tiene una brújula o guía exacta para encontrar el camino de salvación. Y cada vez, intento tras intento, se aleja más y más de él. La fe no es pensamiento positivo. Yo pienso que este año me va a ir bien y me va a ir bien.
porque yo tengo actitud positiva. Eso no es fe. La fe verdadera viene por el oír la palabra de Dios. Los hombres no podrán invocar a Dios si no han creído en Él, y no podrán creer en Él si no le conocen, si no han oído de Él. Por lo cual vuelve a decir el apóstol Pablo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán? La palabra griega acá utilizada para predique hace referencia a un mensajero que anuncia o proclama públicamente un mensaje, dándonos a entender que los hombres no pueden conocer al Dios verdadero si no hay quien les anuncie el mensaje para que puedan oírlo. ¿Y quién enviará a estos mensajeros? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Romanos capítulo 10, verso 15. Romanos capítulo 10, verso 15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esa palabra buenas nuevas es lo mismo que evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. La fe viene por oír las buenas nuevas. Dios en su gran misericordia, viendo nuestra imposibilidad de agradarle o conocerle por nosotros mismos, envió a su Hijo, quien le ha dado a conocer y quien, habiendo efectuado la obra redentora en la cruz del Calvario y habiendo resucitado al tercer día de entre los muertos, venciendo al que tenía el imperio de la muerte, envió por todo el mundo a sus apóstoles, enviados, a predicar las buenas nuevas de salvación, como lo hacemos hoy también a través de este programa. ¿A fin de qué? A fin de que todos los que las escuchen se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor. Eso es fe. ¿Y cuál es este mensaje? O buenas nuevas que los hombres deben escuchar para tener fe, porque la fe viene por el oír. Romanos capítulo 10, verso 17, vamos a repetirlo de nuevo. Nuestro texto base dice Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El mensaje es el mismo que está escrito en la palabra de Dios, la cual en este contexto hace referencia al Evangelio, el mensaje que Dios mandó a predicar a toda criatura. Miremos Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos 16, 15 dice la palabra. Y les dijo, este es el mandato de Jesús a sus discípulos. Si usted se considera un discípulo de Jesús, este es el llamado también para usted. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Solo por medio de oír el Evangelio es que los hombres pueden recibir fe genuina en Dios para salvación. Sí. Este es el medio maravilloso de Dios para dar el don de la fe, por medio de la predicación del Evangelio. Un ejemplo maravilloso de cómo la fe viene solo por el oír la palabra de Dios cuando se predica el Evangelio. Lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles,
Cuando Pedro fue enviado por el Señor a predicar el Evangelio a un hombre llamado Cornelio y a su familia, las Escrituras nos cuentan que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Eso está escrito en el libro de Hechos, capítulo 10, versos del 1 al 2. Hechos 10, del 1 al 2. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un centurión, un hombre que tenía a cargo 100 soldados, 100 hombres. Verso 2. Mira cómo era este hombre. Era piadoso. Era temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Cornelio y su familia vivían de una manera que honraba a Dios, tanto en actitud como en obras. Cornelio ayudaba a los necesitados y oraba a Dios siempre. Sin embargo, esto era insuficiente para alcanzar la justicia que es por la fe. Era insuficiente. Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas 2, 16. No le alcanzaba. Gálatas 2:16, dice la palabra: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No es que yo soy bueno, es que yo cumplí estos y estos, y por eso yo voy a ser salvo. Es a través de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que oímos cuando venimos a la palabra. Los hombres no podrán invocar a Dios si no han creído en Jesucristo. De tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que, no dice tenga conocimiento de Él, no, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas para que todo aquel que tenga fe, porque la palabra creer significa fe, para que todo aquel que en Él tenga fe pueda alcanzar la vida eterna. Eso viene por el oír. Y no podrán creer en Él si no le conocen, si no han oído de Él. Por lo cual vuelve a decir el apóstol Pablo: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Un hombre muy religioso, por muy religioso que procure ser, aunque se esfuerce en ayudar a otros, porque a veces muchos creen que tienen su salvación ganada, que no necesitan de Cristo, porque dicen: es que yo no le hago mal a nadie, yo soy tan bueno y soy generoso. No. Puede existir una persona que se esfuerce mucho en ayudar a otros y quiera hacer el bien, pero no por ello eso significa que conoce a Dios. Si no es por el testimonio de Dios mismo, quien viendo el temor reverente de Cornelio y su casa tuvo misericordia, por lo cual
un ángel del Señor le fue enviado para indicarle que debía mandar a traer a Pedro, que se encontraba en Jope, quien le indicaría lo que debía hacer. Las cualidades que tenía Cornelio, uno podría decir, es todo lo que un hombre necesita para ser salvo. Daba limosnas, era generoso, ayudaba. Ahí estaba con su familia. Aparentemente lo tenía todo. Pero le faltaba algo, le faltaba la salvación, y esta solo podía hallarla a través de él oír la palabra. Por eso necesitaba a alguien que fuera a su casa y le predicara el Evangelio. Hechos capítulo 10, versos 5 al 6. Hechos 10, 5 al 6. Dice la palabra aquí: envía pues ahora hombres a Jope. Ahí está hablando un ángel a Cornelio. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, verso 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que oigas, porque la fe, si la quieres tener, Cornelio, solo puede venir a través del oír la palabra. Él te va a decir, tú vas a escuchar lo que Él te va a decir, y de esa manera podrás tener fe genuina que te permita alcanzar la salvación, no solo tú, sino toda tu familia. Pedro, que ya había sido puesto al corriente de este asunto por el Espíritu Santo, Pedro no quería ir a predicarles. No llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Pedro termina siendo obediente a la instrucción de Dios. Y fue con los convidados de Cornelio, quien lo esperaba en su casa con sus parientes y amigos íntimos, para oír todo lo que Dios había mandado, para tener fe genuina, porque la fe viene ¿por qué? Viene por el oír. Hechos capítulo 10, verso 24-27. Mira lo que pasó aquí. Es poderoso esto. Hechos capítulo 10, verso 24 al 27, dice la palabra: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Ahí está un hombre que quiere tener fe. Los está esperando. Habiendo convocado a sus parientes, o sea, él no quería tener fe él solo. Él dijo, yo voy a hacer una reunión evangelística en mi casa y voy a invitar a mis parientes. Pero no solo a mis parientes, voy a invitar a mis amigos más íntimos. Verso 25. Verso 25. Mira esto. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, lo adoró. Wow. Verso 26. Mas Pedro le levantó diciendo, hey Cornelio, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y aquí vemos algo, la tendencia del ser humano a idolatrar a otro ser humano. No, yo soy como tú, tranquilo, levántate. Verso 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos, dice la palabra, a muchos que se habían reunido. La pregunta es, ¿cómo se reunieron muchos en aquella casa de Cornelio? ¿Por qué creen ustedes? Porque Cornelio los invitó. Cornelio quería que sus amigos, familiares y allegados oyeran el mensaje de salvación y tuvieran fe para estar en una eternidad con Dios. Viendo Pedro el encargo de parte de Dios, dice la Escritura que empezó a predicarles el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Este mismo que usted y yo estamos escuchando hoy.
No el evangelio de la predicación, porque a veces es que este año Dios te va a dar, este es el año de las puertas abiertas, este es el año de cosechar, este es el año, y también se vuelve como la palabra de Dios un amuleto, entonces tenemos un amuleto para qué. No, este es el año de la salvación, este es el año de arrepentirnos, este es el año de volvernos a Dios con todo el corazón, este es el año de buscar más a Dios. ¿Por qué no predicamos esto? El evangelio. Y empezó a predicar Pedro. Pedro no les dijo, Dios les va a dar este año una casa. Este año ese carro viejo Dios te lo va a cambiar. La gente, amén. No. Pedro les habló el evangelio del reino de Dios. No el evangelio del reino de los hombres. El evangelio del reino de Dios. Y comenzó a predicar acerca del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Continuando por el anuncio de su sacrificio, les habló de la muerte de Jesús, les habló de la resurrección de Jesús. Entonces Pedro fue interrumpido por un hecho maravilloso. Estaban escuchando el mensaje de salvación. Hechos 10:44, escuche. La fe viene por el oír. Hechos 10:44. Pedro estaba predicando. Imaginemos esto, ahí está la casa llena de invitados, amigos, familiares. Y Pedro les está hablando no de que este año iban a tener un crucero, de que este año iban a tener más plata. No. Pedro les está hablando de lo que usted y yo deberíamos hablar al predicar el evangelio de Jesucristo. Él debe ser el centro del mensaje. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿hablaba de quién? Del protagonista, de Jesús. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No quedó uno solo que no fuera llenado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque todos oyeron el mensaje del evangelio. Porque todos oyeron la obra del Salvador del mundo y creyeron y tuvieron fe en Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué manifestación tan gloriosa! Lo que el hombre no puede alcanzar con sus más altos intentos religiosos y sus obras más sublimes, pues como Cornelio y los suyos podrían conocer y creer en aquel de quien no habían oído. Cornelio era un buen hombre, daba limosnas, ayudaba a los pobres, creía en Dios, pero no era suficiente, le faltaba fe genuina. Él tal vez tuvo fe para alcanzar esas cosas materiales que tenía, porque alguien que es generoso con otro es porque tiene medios para poder ayudar a otros. O sea, le iba bien materialmente, pero él decía, no, esta no es la fe que yo necesito. La fe que yo necesito es aquella que me permita salvarme a mí y a mi familia. Pero ¿cómo van a tener fe? ¿Cómo van a creer si no han oído de Jesús? ¿Y quién enviaría a quien les predicase para que creyesen? Mas cuando Dios envió a Pedro, y lo digo con humildad, así como el Señor nos ha enviado a nosotros en este tiempo, para que les predicase el glorioso evangelio. Mientras aún escuchaban, porque la fe viene por el oír, mientras aún oían, fueron persuadidos por el mensaje. Vino arrepentimiento genuino a su corazón porque escuchaban el mensaje de salvación. Escucharon la obra de la cruz, el amor de Jesús, y eso avivó su fe y creyeron.
que Jesús también podría salvarlos a ellos. Viniendo sobre ellos el Espíritu Santo, por la fe verdadera que viene por el oír la palabra de Dios. Si ellos no creen en el mensaje que les predicaba Pedro acerca de Jesús, porque el mensaje tiene que ser cristocéntrico. El mensaje no tiene que estar fundamentado en la fe que tiene el predicador, en la hermosa familia que tiene el predicador, en las cosas que conquista el predicador. El mensaje es Cristo y pare de contar. Y solo Cristo. Si ellos no escuchan, y si usted y yo no escuchamos, aunque llevemos años escuchando la palabra aquí, no nos va a alcanzar la fe para salvación. No podremos tener la fe genuina y verdadera. El que acumula milagros no es el que más tiene fe, sino aquel que es capaz de creer que Jesús vino a salvarlo y que hay oportunidad también para él si se arrepiente de corazón. El Espíritu Santo no hubiera venido sobre ellos si ellos no oyen la palabra. Jesús habló de los 2 cimientos. Y él enseñando dijo, el hombre sabio y prudente es aquel que edifica su casa sobre la roca. El hombre insensato no se preocupa por su fundamento, por el fundamento sobre el cual está edificando. Por eso cuando vienen los vientos, vienen la lluvia, vienen los ríos y golpean contra aquella casa, la golpean y la casa cae y es grande su ruina. Y Jesús enseñó el secreto. La manera en que usted y yo podemos edificar sobre fundamento firme es si oímos la palabra, la guardamos y la ponemos por obra. El insensato oye la palabra pero no la guarda ni la pone por obra. Si el creyente oye la palabra, no la guarda ni la pone por obra, tengo que decirle que ha estado edificando sobre la arena. Tanto el hombre sabio como el hombre insensato hicieron 2 cosas en común. Tanto el sabio oyó la palabra como el insensato. ¿Esto qué significa? Que el oír la palabra o el escuchar, porque hay una gran diferencia, no te permite edificar sobre un fundamento firme. El sabio oyó la palabra, el insensato también la oyó, pero el sabio, ¿por qué edificó sobre la roca? No solo por haber escuchado el mensaje, sino por haber vivido de acuerdo al mensaje que había escuchado. Eso es edificar sobre la roca. Entonces nos podemos pasar toda la vida oyendo predicaciones, pero si no recibimos el mensaje, no lo practicamos y no lo ponemos por obra, nosotros no estaremos edificando sobre fundamento firme. No hay otro medio por el cual podamos tener una fe genuina. No existe. La fe solo viene por el oír. El único medio para hallar fe es por la maravillosa palabra de Dios, la cual es el testimonio de Dios para los hombres acerca de sí mismo y de su Hijo, quien vino a dar su vida en rescate por los pecadores, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. El ejemplo de Cornelio nos recuerda que el esfuerzo religioso de toda una vida, como lo que había hecho Cornelio, era bueno, generoso, podría terminar en un rotundo fracaso. La religión es inútil para proveer al hombre la verdadera piedad que permanece para vida eterna. Ninguna religión tiene el poder de salvarte, solo Cristo. Las obras más sublimes de la religión de los hombres son para Dios apenas como un trapo inmundo que ni merece ser presentado.
Esto es lo que Dios piensa de las personas que dicen: yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo por eso no necesito arrepentirme, no necesito buscar de Dios. Isaías capítulo 64, verso 6. Isaías 64, 6. Dice la palabra. Isaías 64, 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, es decir, es que yo soy bueno, yo le doy a los pobres, yo no le hago mal a nadie, dice, nuestras obras de justicia como trapo de inmundicia. Esto es demasiado fuerte, pero hay que decirlo para poder entenderlo. Un trapo de inmundicia en la antigüedad era lo que hoy se conoce como una toalla higiénica. Se usaba para eso. Dice, son como trapo de inmundicia las obras de justicia de los hombres. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No, yo no soy tan malo. Yo no necesito sino que Dios me dé la petición que yo le estoy haciendo, no más. Por eso le busco, para que me haga un milagro. Pero yo no necesito que ese Señor me salve. ¿De qué? Si yo soy bueno. ¡Qué gran mentira! Además de sus buenas obras, a Cornelio se le apareció un ángel para indicarle que debía mandar a llamar a Pedro. Pero ni siquiera el haber visto un ser angelical era suficiente para proveer a Cornelio la fe que salva. No es que a mí se me apareció un ángel, ya por eso yo soy salvo. No. Él necesitaba oír el mensaje del Evangelio para tener verdadera fe. Hay muchos que dicen haber experimentado el poder de Dios, recibiendo sanidades. Yo sentí el poder de Dios, siendo libres de espíritus inmundos y siendo librados de grandes dificultades en su nombre. Y sin embargo, siguieron su camino de justificación propia o iniquidad, mostrando que estas cosas son insuficientes para producir en el hombre verdadera fe. Por eso, muchos que profetizaron, echaron demonios en el nombre de Jesús, al llegar a la presencia, Dios les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca su fe estuvo cimentada en Jesús. Además, podríamos ser sinceramente religiosos a la manera de Cornelio, quien temía a Dios, ayudaba de corazón al pueblo con sus limosnas, y no solo era un líder en su trabajo, en el cual influenciaba a otros, porque reunió a todas estas personas, sino que también era líder en su familia. Ahí estaban todos. Él guiaba a su familia a la piedad. Cornelio oraba continuamente, presentándose delante de Dios con solicitud, y mostró rápida obediencia al enviar a buscar a Pedro, demostrando su sincera disposición a escuchar el mensaje que Dios le había enviado, invitando incluso a otros para que también pudieran oír. Y sin embargo, no era salvo porque no había oído el verdadero mensaje de salvación. Y no lo será ninguno que aún con toda sinceridad y abnegación invierta su vida en buscar la salvación, a no ser que reciba la fe que viene de escuchar y creer en el glorioso Evangelio de Dios. La fe viene por el oír. ¿Usted quiere fe? Oiga el mensaje de salvación. Esta palabra predicada por Jesús tiene el poder de dar vida eterna,
pero solo si se recibe. Hoy pido a Dios con todas las fuerzas de mi corazón que tu fe verdadera se avive con la lectura de la Biblia. Que sus páginas te guíen hacia un estilo de vida, de confianza y esperanza y entrega. Y puedas experimentar la alegría de vivir por fe en respuesta a los asombrosos actos de fidelidad de tu Dios. Es necesario poner atención al mensaje que se nos predica. Este mensaje que se comparte aquí todos los días viene del corazón de Dios para nosotros. Pero no producirá vida si nosotros no recibimos el mensaje. Termino con esto. Si la fe viene por el oír, la palabra tienes que recibir. Si la fe viene por el oír, la palabra tienes que recibir. Mi amado, gracias con todo nuestro corazón por tu fidelidad para con nosotros, por mostrarnos cuánto nos amas, por compartir con nosotros de tu pan que nos da vida. Es posible que nos hayan enseñado de manera no correcta lo que era tener fe. Seguramente se nos dijo que teníamos fe cuando podíamos creer que Dios podía sanarme, darme una casa, darme un carro. Y no está mal que anhelemos cosas materiales. Pero la verdadera fe, según nos los enseñas hoy, es aquella que se produce por oír la palabra. No es solo oír como quien oye un ruido. Tú dices en tu palabra, Deuteronomio 28, acontecerá que si oyes atentamente, eso es el oír, atentamente, la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Queremos en este nuevo año que las bendiciones de Dios sobreabunden en nuestras vidas. Pero la más importante de ellas es la salvación que tú viniste a otorgarnos, amado Jesús. Pero eso solo lo podemos obtener si oímos atentamente. ¿Cuántos mensajes a lo largo de todos estos años a través de este espacio tú nos has dado todos los días una palabra nueva, un alimento nuevo? ¿Qué hemos hecho con esa palabra que se nos ha predicado? Alguna vez compartía con alguien el mensaje de salvación y al día siguiente les pregunté ¿qué aprendieron o qué se acuerdan de ese mensaje? No nos acordamos nada. Y eso pasa. Y podemos ir a las mejores de las iglesias y podemos escuchar al más ungido de los hombres o mujeres de Dios. Pero si no recibimos el mensaje, no hay fe verdadera en nuestros corazones. Y esa fe verdadera tiene que llevarnos a nosotros a reconocer que somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento. Padre amado, todos los que estamos aquí necesitamos ese tipo de fe. Ese tipo de fe que nos confronte con nuestra naturaleza. Ese tipo de fe que nos haga entender que no somos perfectos, que hay cosas en nuestra vida que tienen que ser cambiadas. Ese tipo de fe que al igual como Cornelio y todos sus familiares e invitados, sean confrontados con la verdad de tu palabra
y reconozcan esa necesidad de perdón y solo tú la puedes otorgar. Hoy te pedimos, Dios amado, queremos ese tipo de fe. La fe es un fruto del Espíritu Santo. La fe no es un fruto de mi concentración ni de mis buenos deseos para este año. La fe es un fruto del Espíritu, es un don. Y hoy te suplicamos, Dios amado, que nos des de regalo para este año el don de la fe, el regalo de la fe. Pero no la fe que el mundo predica, sino la fe que solo podemos obtener por oír el mensaje de salvación. Ayúdanos a entender que la palabra que se predica es el mensaje que nos da vida. Tú dijiste, amado Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El único lugar en donde podemos hallar la fe verdadera es en tu palabra. Yo quiero a partir de este día atesorarla en mi corazón, recibirla, creerla y vivir por ella. Que así como tu Espíritu Santo se derramó sobre Cornelio y todos los que escuchaban el mensaje, hoy pido con todo mi corazón, mi amado, que todos los que estamos en este lugar, hoy seamos llenos de tu Espíritu Santo. Hoy seamos llenos. Recibe hoy esa unción sobre tu vida. El poder del Espíritu Santo descendiendo sobre tu vida hoy. El Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad. Y sin el Espíritu Santo, nosotros estamos perdidos. Espíritu Santo, hoy te rogamos que nos des a nosotros la sensibilidad para mirar más allá del predicador, para entender que importante no es quien predica, sino lo que se predica, y de ello quiero vivir. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, y gracias por ungirnos como lo has hecho hoy, para tener una fe verdadera, no la fe que predica el mundo, sino la fe que solo podemos hallar en tu santa y bendita palabra. Hoy tenemos fe porque hemos oído el mensaje y lo creemos con todo el corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Qué más grande bendición que poder recibir el mensaje de salvación. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por su tiempo y atención. Gracias por la paciencia, gracias por no desanimarse, gracias por perseverar. Y si Dios permite, mañana nos volvemos a encontrar. ¿Qué les parece? ¿Qué tal si invitamos a nuestros amigos y familiares que en cualquier parte del mundo puedan conectarse con nosotros? Tenemos un sueño y ya empezamos a trabajar en ello, y es que este programa, Verdades Eternas, se pueda escuchar en todos los idiomas en el mundo entero. Ese es el objetivo que tenemos, y bueno, ayúdenos a seguir orando para que se cumpla lo que el Señor dijo: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, y anhelamos predicar el mensaje en francés, en portugués, en inglés, en fin, en todos los idiomas. Ese es el desafío que tenemos para este año. Un abrazo para todos, los extrañamos muchísimo, pero ahí estuvimos compartiendo, ¿verdad? Los programas que habíamos pasado, estuvimos siempre ahí llevando el mensaje de salvación. A mí me edificó mucho volver a escuchar los mensajes, y a todos los que siguieron pendientes al programa, muchísimas gracias. El Señor los bendiga y les deseamos de todo corazón que sea un año lleno de la presencia del Señor. El Señor me los bendiga y me los guarde. No olviden, si la fe viene por el oír, la palabra tienes que recibir. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de